El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 17. La ley vino por medio de Moisés. A Moisés le entregaron el decálogo, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y el pueblo en el antiguo pacto vivía bajo los mandamientos de la ley de Dios. Ellos lo aprendían. Era una enseñanza de cada papá hacia su hijo. Ellos le enseñaban la palabra y les decían: estas palabras estarán en tu corazón, estarán en los dinteles de tu casa, las guardarás en tu corazón, las pondrás por obra. Las bendiciones de la obediencia es el decálogo. Serás bendito si obedeces toda la ley de Dios. Entonces, en el antiguo pacto, el pueblo de Israel tenía que estar bajo la ley de Dios, bajo la ley de Dios. Y era gravosa la ley, muchos no la podían cumplir, pero eso ayudaba. ¿Qué hablamos de la ley? ¿Que la ley es mala? No, la ley no es mala. La ley es santa, dice Pablo. La ley es santa, los mandamientos son santos. Los mandamientos corrigen al hombre. En los gobiernos hay leyes establecidas que nadie puede infringir, que nadie puede cambiar, que hay que ser obedientes a las leyes humanas, o si no hay condenas, o si no hay cárceles, porque la sociedad es corrupta. En la carta a los Romanos. Hoy vamos a leer Romanos, hermanos. Prepare su Biblia en Romanos capítulo 2. Este tema es un tema amplio. Y yo no quiero decir que yo tenga toda la razón. Estamos tratando un tema y estamos configurando el tema de la ley y la gracia, con la palabra del Señor, y estos conceptos se amplían. Hoy vamos a hablar de un tema, pero se puede extender el tema para otros programas, para otros momentos, pero queremos aprender lo que es acerca de la ley y la gracia. ¿Por qué? Porque la ley, y Pablo escribe de la ley y la gracia, porque al principio de la iglesia, en el tiempo de los apóstoles y de Pablo, se levantó un grupo. Y este grupo creía en Jesús como el Mesías, pero volvió a la ley. Se basaban más en la ley que en el Mesías. Era el grupo judaizante. Se le decían los judaizantes. Entonces querían cambiar, ver atrás a la ley mosaica. Y Pablo tiene que enseñarles, Pablo siendo un judaizante, les tiene que enseñar que no es así. ¿Y por qué se comparte este tema? Porque en este tiempo también hay grupos judaizantes, hay grupos cristianos judaizantes, se ven en diferentes denominaciones. Esos grupos, por ejemplo, hay bautistas reformados que se basan en la Sagrada Escritura, que ya no creen en la obra del Espíritu Santo, y que se basan en la palabra. Y ellos dicen tener la palabra, pero no creen en la totalidad de la palabra. Porque si creyeran en la totalidad de la Espíritu Santo, entonces ¿dónde dejan la obra del Espíritu Santo? Si creen a la Sagrada Escritura y si creen a la palabra. Y esto de Romanos es en la obra del Espíritu Santo, que creen en la cesación de la obra del Espíritu Santo. Mesiánicos, los que se creen judíos, pero son gentiles, pero ellos se creen judíos, que practican las fiestas,
que se ponen aquí el kipá, que andan en su grupo, Señor Jesús. Los bautistas reformados creen en el Señor Jesucristo, pero algo les falta, y les falta el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo no hay nada, hermano. Estamos mal. No podemos. Espíritu Santo, sin la obra. El que vino a obrar fue el Espíritu Santo. Jesús habló de Juan, habló de que él tenía que irse para que viniera el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya, porque si no voy no les puedo enviar al Consolador, al Espíritu Santo, el que los guiará a toda verdad, el que justicia de juicio. Sin el Espíritu Santo no hay arrepentimiento. Sin el Espíritu Santo no hay conversión. Hay un nuevo nacimiento. No puede haber una regeneración sin la obra del Espíritu Santo. Y estos grupos se vuelven ilegalistas. Es el grupo de los legalistas, de los religiosos. En las redes sociales condenando al uno, condenando al otro, atacando al otro y creyendo ser maestros superiores. Además, acá Romanos, y lo vamos a leer ahora, acerca de esos grupos judaizantes que se ven en este tiempo. Eso, el evangelio no ha cambiado. Se vio en el primer siglo y se ha visto hasta el siglo XXI que estamos viviendo. Grupos legalistas, la ley, condenan a todo el mundo. Mire, leamos Romanos, capítulo 2, versículo 17. Dice acá la palabra: he aquí, dice Pablo, tú tienes el sobrenombre de judío y te glorías en Dios. O sea, estos grupos se apoyan en la ley y no está mal apoyarse en la Escritura. No es, hermano, leer la palabra del Señor. Hay que instruirnos de la palabra del Señor. La palabra del Señor es verdad, la palabra del Señor es santa, es la Escritura. Tenemos que leerla, tenemos que aprender el conocimiento, pero no nos podemos quedar en la ley. No nos podemos quedar en la y no poder vivir la Escritura. Yo puedo enseñar la Escritura y no vivir lo que enseño. Y ese es el problema que tenemos con estos grupos y con muchos cristianos que utilizan la Biblia para dar bibliazos, que utilizan la Biblia para condenar al otro, no para ayudarle al otro a entender el camino. Entonces, la Escritura es santa, la Escritura es verdadera y tenemos que estudiarla, pero no, tenemos que ir a otro nivel, avanzar al otro nivel, a entender la Escritura, a saber lo que dice Jesús, a saber qué dicen las cartas, dice Pablo acerca de la Escritura y acerca de la gracia. Porque ya no estamos en el tiempo de la ley. El tiempo de la ley, el pueblo no pudo con la ley. Y algo que hicieron los maestros judíos fue que la ley la estudiaron y quisieron un sistema de normas aún más que la ley. O sea, estaba la Torá, que es la ley, y los profetas. Estaba la Torá, la ley, y ellos cogieron la ley y crearon un sistema de normas que se llamó la Misná. Y la Misná son cientos de normas aún más que la ley. Entonces pusieron cargas pesadas. Jesús por eso exhorta a los fariseos, Mateo capítulo 23, y les dice:
dan cargas a los hombres y ustedes ni siquiera con un dedo mueven esas cargas. Ustedes se llenaron de normas. Ese fue el problema con los fariseos. Un problema a los judíos, los discípulos, y no se bañaron las manos. Y entonces los fariseos dijeron, uy, esos discípulos del Señor ni siquiera se lavan las manos. Eso es una norma judía, lavarse las manos antes de comer. Y entonces el Señor le dice, es que no es lo que entra, no es lo que entra lo que contamina al hombre, es lo que sale del corazón del hombre. Porque del corazón salen los homicidios, salen las envidias, salen los adulterios, sale todo lo malo. Entonces entiende lo que está en el corazón del hombre. Entonces todo eso lo enseñó Jesús exhortando a los fariseos. Y les habla que ponen en los flecos las normas, pero nunca cumplen la palabra. Y le dice a los discípulos, mire, todo lo que ellos dicen, háganlo, pero no hagan como ellos hacen. Ellos saben, pero no lo practican. Ese es el problema de los fariseos y de los judaizantes y de los legalistas de este tiempo. Y hay muchos grupos legalistas que condenan al otro, que se levantan a hablar, y vamos a mirar a ver si cumplen con eso. Pero si no creen en la obra de la gracia del Espíritu Santo, ¿cómo van a cumplir con la Escritura? No la podrán cumplir nunca. Es solamente a través del Espíritu Santo que vas a cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Y ayer hablábamos que el Señor puso otro nivel. Puso otro nivel. Aquel que odia a un hermano es un asesino. Aquel que odia en su corazón a un hermano es un homicida. Aquel que adultera en su corazón es un adúltero. No necesita tener la relación sexual para adulterar. Entonces el Señor puso un nivel mayor. El Señor dijo, antes se dijo, amen a sus y aborrezcan a su enemigo. Esa era la ley. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Bendigan a sus enemigos. Oren por sus enemigos. Otro nivel. ¿Cómo se puede cumplir ese nivel de amar al enemigo, de amar al que te hace daño, de amar al que te hizo algo que te hirió el corazón? ¿Y cómo lo puedes perdonar y amar? ¿Cómo lo haces, hermano? ¿Por la ley? Leyendo la palabra y dices, no puedo. ¿Cómo puedo cumplir esta ley si me cuesta? No lo puedo hacer. Y ahí donde está la obra del Espíritu Santo. La obra de la gracia, la transformación de una vida a través del Espíritu Santo, a través de la gracia de Dios. El libro de Ezequiel, hablando de la gracia de Dios, dice la palabra, y pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, por medio del Espíritu Santo. Era el tiempo de la gracia, el tiempo de Pentecostés, el tiempo de la llegada del Espíritu Santo a la tierra, el tiempo del derramamiento del Espíritu de Dios. Y es de esa manera que vas a poder cumplir, porque si no, te va a ganar el peso de la ley, te va a ganar la carga de la ley, te va a ganar el que no puedes cumplir la ley, y nunca la vas a poder cumplir si no está la gracia del Espíritu Santo de Dios. Y ese es un tema fuerte, es un tema para la mente fuerte, es un tema para unas estructuras, para unos paradigmas de personas que dicen, no, eso yo no lo puedo aceptar. Pero así dice la Escritura, así dice la palabra. Y acá lo podemos leer, hermano. Dice acá, he aquí tú tienes, versículo 17 del capítulo 2 de Romanos, dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio?
Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Porque ellos defendían el día de reposo, porque ellos defendían la circuncisión, que era necesario circuncidarse. Eso vino del tiempo de Abraham. Y si una persona no se circuncidaba, no estaba bien con Dios. Pero Pablo les dice, ustedes se pueden circuncidar, pero si no cumplen con la palabra de Dios, entonces no hay nada. No se pueden jactar de eso. Y esos son los grupos que se jactan de la ley, pero no la cumplen. Pero nunca la van a cumplir sin la obra de la gracia. Es así. Es así nomás, tajantemente, hermano. No se puede cumplir las leyes de Dios, las normas de Dios, sin la gracia. Tú no vas a poder cumplir las cosas de Dios, las normas de Dios, los mandamientos de Dios, si no tienes la gracia de Dios. Esa es la diferencia. Vivimos bajo la gracia de Dios. ¿Qué diremos? ¿Que la gracia me da libertad para pecar? No, la gracia me lleva antes a no pecar. Entre más recibes la gracia, más te apartas del pecado. Entre más recibes del Espíritu Santo, el Espíritu de la santidad de Dios, más te alejas del pecado. Más quieres ser mejor persona. Entre más está en ti la gracia de Dios, quieres ser mejor, hermano. Quieres cumplir la palabra. Es por la gracia de Dios. Entonces acá sigue diciendo, versículo 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. La circuncisión es la del corazón. La obra del Espíritu en el corazón, hermano, en el corazón del hombre. El cambio del corazón. Colocaré un corazón de carne y quitaré el corazón duro de piedra. La obra del Espíritu, hermano. Es la obra del Espíritu que cambia a un ser humano. Es la obra del Espíritu que da salvación a un ser humano. Hay gente que puede cumplir los mandamientos y basarse en la ley y todavía no ser hijo de Dios, porque no ha sido regenerado por Dios, porque no ha nacido de nuevo. Y no es hijo de Dios, aunque lea la palabra del Señor, aunque se la sepa toda desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero no ha renacido por el Espíritu Santo, no es hijo de Dios todavía. Entonces acá le dice, es la circuncisión del corazón, el cambio interno. Dice acá, y la circuncisión es la del corazón, versículo 29, en espíritu, no en letra. Dice, no en letra. No es la letra la que cambia, es el espíritu. Sí, la letra tiene que venir acompañada con el espíritu. Es una unión entre la escritura y el Espíritu de Dios. Es una unión ahí. Es leer la palabra, estudiar la palabra, conocer la palabra y permitir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Dice acá, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, porque ellos se jactan. La gente que cree saberlo, estos que habla la Biblia, se jactan en su gloria. Ellos piensan que es su gloria, que los cambios lo han hecho ellos, y es contrario a la obra de Dios. El Señor nos debilita para darle la gloria a Él de lo que Él hace con nosotros. Por eso la salvación la agradecemos, porque no fue obra de nosotros, fue obra de Dios. O si no, por demás murió Cristo.
Si no era necesaria la cruz, si fuera por nosotros que nos salvábamos. No es por obras para que nadie se gloríe. No es porque yo lea la palabra, no es porque yo la estudie, no es porque yo sepa la escritura o porque la enseñe que soy salvo. Soy salvo por su misericordia. Soy salvo por su gracia. El Señor me aplaude que lea la Biblia. El Señor te aplaude si lees la Biblia. Te aplaude, se goza, pero es su gloria. Entonces ellos se jactan en saber la ley y piensan que están bien, pero no le dan la gloria a Dios, porque no le permiten dar la gloria a Dios, porque son autosuficientes, porque creen saberlo todo. Y algo que el Señor quebranta es nuestro orgullo. Nuestra sabiduría humana no la quebranta. Nuestra autosuficiencia. Y convierte eso en dependencia de Dios. Dependemos de Dios totalmente. Y dice acá la palabra: la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. La alabanza es para Dios. Versículo 3: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Versículo 9: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aquí está la obra de la gracia. Acá dice todos estamos bajo pecado. Nada nos justifica delante de Dios. Ni saber la Biblia, porque los judíos la sabían, pero no fueron justificados. No creyeron en el Mesías, no creyeron en Jesús. Jesús murió y seguían condenándolo. Seguían atacando la obra de Dios. Resucitó y compraron los soldados romanos. Compraron los soldados romanos para que dijeran no, ninguno resucitó. O sea, ellos sabían la ley, pero no eran justificados. Y acá lo que dice: no hay justo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, no hay justo uno solo en la tierra. La única justicia es Cristo en la cruz del Calvario y su gracia del nuevo pacto, su gracia que nos perdona, su gracia que nos redime, su gracia que nos santifica, su gracia que nos perfecciona, su gracia que nos alimenta, su gracia que nos lleva al camino de la santidad. Es su gracia. ¿Qué diremos? ¿Que no escucharemos la ley? Claro que la escucharemos. ¿Qué diremos? ¿Que no leeremos la palabra? Claro que la leeremos para aprender de Dios, para entender a Dios. Pero la ley sin la gracia no se puede. La ley sin la gracia, nadie puede vivir así. Y nadie puede ser cristiano sin la gracia de Dios. Ninguno sin el Espíritu Santo, sin la obra de Dios, no puede ser cristiano. No puede ser cristiano. Va a fallar. Todo ser humano va a fallar. Pablo lo escribe más adelante en Romanos capítulo 7. En Romanos capítulo 7, mire lo que dice Romanos capítulo 7. Ya vamos a terminar, hermano. Romanos capítulo 7.
hablando del pecado que mora en mí. Él sigue hablando en Romanos de la ley y la gracia y dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, dice Pablo, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. El ser humano es carnal, vendido al pecado. La ley es santa, la ley y el mandamiento es santo, pero ¿cómo los puedo cumplir? Si yo soy carnal y si soy vendido al pecado. Por la gracia, hermano, por la gracia de Dios, por la gracia. Y dice acá la palabra, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Quiero hacer el bien, pero no lo hago, dice Pablo. En mi corazón y en mi mente está hacer el bien, pero cuando actúo, no lo hago. ¿A cuántos les ha pasado, hermano? De todos ustedes que están ahí. ¿A cuántos? Pregúntese. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Le da las gracias a Dios por Jesucristo. Porque por Jesucristo Él puede seguir adelante. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿La ley es mala? No, la ley es santa. El mandamiento es santo. Hay que cumplir los mandamientos. Pero ¿cómo los cumplo? Si en mí está el pecado, en mi interior está el pecado. En mi mente quiero servir a Dios, pero en mi carne quiero servir al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él dice, doy gracias a Dios. Y viene Romanos capítulo 8, que habla de vivir en el Espíritu y de crucificar la carne. Y habla de la gracia de Dios, que necesitamos vivir en el Espíritu. Y Romanos capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para quienes, para los que están en Cristo el Señor. Y dice acá, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué mata la carne? El Espíritu. ¿Qué hace cumplir la ley? El Espíritu en nosotros. Gálatas capítulo 5. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, contienda, mentira, hechicería, calumnias. Todo eso en la carne. Pero dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra estas cosas no hay ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Contra estas cosas se cumple la ley. El que tiene amor, el que tiene paz, el que tiene gozo, el que tiene mansedumbre, el que ha eliminado la carne con sus deseos. Dice ahí Gálatas, que ha crucificado la carne. El problema es la carne, no es la ley. Pero la ley sin la gracia
no se puede cumplir. A eso viene este mensaje. La ley es santa, pero sin la gracia de Dios no se puede cumplir. No se puede cumplir. Hermano, léase Romanos capítulo 8. Léase Romanos ahora, para entender un poco más esto de la ley y la gracia. Que quede entendido que la ley es buena, es santa, que yo no puedo conocer el pecado sino por la ley, pero que la ley no se puede cumplir y le costó al pueblo de Israel, y por eso vino Cristo. El pueblo de Israel no cumplía en todo el año. ¿Y qué hacían? Sacrificar un cordero cada año por el perdón de sus pecados. Nunca pudieron cumplir la ley. Jesucristo murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para vivir bajo la gracia de Dios en este tiempo. ¿Qué tiene que hacer el creyente? Según lo que hablamos, crucificar la carne y vivir en el Espíritu. Romanos capítulo 8. Lea Romanos capítulo 8. No hay condenación para los que andan con Cristo Jesús, los que no andan en la carne, sino en el Espíritu de Dios. Eso es lo que debe vivir el creyente, no en la carne, sino en el Espíritu. Crucificar la carne y andar en el Espíritu. ¿Cómo andas en el Espíritu? Cuando recibes de la palabra, cuando recibes de la oración, cuando buscas el rostro de Dios, cuando viene la gracia de Dios sobre tu vida, cuando te llenas de esa gracia, cuando el Espíritu Santo mora en tu vida, cuando puedas decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, como dijo Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? El Espíritu de Cristo en tu vida. Totalmente. En ese momento vas a cumplir todas las leyes de los mandamientos de Dios, que se basan en dos: amar al Señor y amar a tu prójimo. Esos son los mandamientos de la ley de Dios. Porque si amas a tu prójimo, no cometes adulterio. Porque si amas a tu prójimo, no codicias. Porque si amas a tu prójimo, no robas. Porque si amas a tu prójimo, no engañas. Y si amas a Dios, quieres cumplir con Dios. ¿Cómo puedes cumplir los dos mandamientos? Solo por gracia, no por ley. La ley te da conocimiento. La gracia te ayuda a cumplir el conocimiento dado. Es así, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar. ¿A cuánto les bendijo el mensaje? ¿Cuánto les llegó el mensaje? ¿Cuántos entendieron este mensaje acerca de la ley y la gracia? Es un mensaje complicado. Es un mensaje que trae debates con muchos de estos grupos. Va a traer muchos debates. Eso no lo van a tomar tan fácil. Pero este es el evangelio, esta es la palabra, este es el mensaje. No se puede ser cristiano sin la obra del Espíritu Santo de Dios. No se puede ser cristiano sin la gracia de Dios en nuestras vidas. No se puede ser cristiano. No se puede decir que yo soy fiel a la Escritura cuando no creo en toda la Escritura. Cuando creo parte de la Escritura. Yo debo creer toda la Escritura. Y toda la Escritura me habla de esto, de la gracia del Espíritu Santo. Que reciban poder, dice el Señor. No se vayan de Jerusalén, recibiréis poder. Hechos 1:8. Y me seréis testigos. Tienen que recibir la gracia. Y desde que los apóstoles se pararon a compartir el mensaje, cayó la gracia sobre la gente. Eran llenos del Espíritu Santo. Aún Pedro compartió en una casa, en la casa de Cornelio, un gentil, y cayó la gracia de Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo. Es la llenura del Espíritu Santo que te ayuda a cumplir la ley. ¿Por qué muchos de estos grupos se levantaron así? Porque vieron que en muchas iglesias en donde se movía el Espíritu Santo, empezaron a haber pecados, empezaron a haber transgresiones y cosas. Pero ellos no saben que la iglesia de Corintio era una iglesia así, de muchas fallas, de muchos pecados, de inmoralidades, que Dios tenía que perfeccionar, y envía a Pablo y les da cartas para perfeccionar lo que ellos tienen que hacer.
porque cayeron en muchas cosas. Y para eso tenemos que ser entendidos de lo que pasa en un creyente. Si un creyente cae, ¿qué hay que hacer con el creyente? Ayudarle a levantarse, no condenarlo, como muchos de estos grupos condenan hasta destruir un ser humano. Hay que volverlo a traer al redil, si él quiere. Si él no quiere, ya toca dejarlo en las manos de Dios. Pero si la persona quiere reconciliarse con Dios, debemos como iglesia ayudar a ese hermano, a esa hermana a reconciliarse con Dios. Porque nadie está libre de caer. Nadie está libre de ser tentado. Nadie está libre. El que crea estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Y Gálatas dice que restauremos a los hermanos, no sea que nosotros seamos igualmente tentados y podamos caer también. Esa es la enseñanza de un apóstol, hermano, el apóstol Pablo, un hombre tan enseñado, tan formado. Y a esas escrituras tenemos que ir. Hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a orar en esta hora. Vamos a orar para que el Señor nos dé de su gracia, nos ayude a vivir la vida cristiana. ¿Cuántos tenemos dificultades en la vida cristiana? ¿Cuántos fallamos al Señor? Si yo le hago una pregunta a usted y usted me contestara sinceramente, si usted falló en estos días, si usted falló hoy, en alguna situación usted falló, y por eso deja de ser hijo de Dios, o lo que se necesita es la gracia, o lo que está diciendo su vida es que usted necesita gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿Fallaste? Levántate, necesitas mi gracia. ¿Estás fallando en esta área? Necesitas mi gracia. Entrégame esa área de tu vida, entrégame tu corazón, entrégame tu debilidad. Recuerda que tu debilidad, mi poder es grande en tu debilidad. Mi poder es grande en tu debilidad. Entonces por eso necesitamos de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Oremos al Señor con esta adoración de fondo y le damos gracias al Señor por su palabra. Espero que el Señor le haya bendecido a través de este mensaje, de esta palabra acerca de la ley y la gracia. Padre, te damos gracias, Señor. Necesitamos tu gracia, necesitamos tu favor, necesitamos